que ellos tenían, donde estaba ahí todo, cada una de las cosas que ellos creían. Bueno, entonces ya prosiguiendo, hermanos, siguiendo un poquito, porque la carta es a los romanos, podemos mirar un poquito de la historia de la iglesia. Así muy brevemente, hermanos. Cuando los apóstoles estuvieron viviendo, fíjese que, bueno, la iglesia, no me quiero extender mucho, la iglesia empezó pues allí en el aposento alto, ¿no? Ahí nació la iglesia. El Señor, o sea, vino como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? No se van de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder de lo alto, ¿verdad? El espíritu de la promesa. Vino sobre de ellos. Entonces ellos se quedaron muy contentos y estuvieron ahí en Jerusalén. De eso también lo vimos un poquito la semana pasada, cómo empezaron a multiplicarse, el gran número de hermanos y todo. Y de hecho que pues ellos se vieron en la necesidad de algunos vender propiedad, de traer lo que tenían. ¿Por qué? Porque era tanta gente que había venido a la fiesta de Pentecostés y se habían encontrado con el Señor, ¿verdad? Que se convirtieron a Cristo. Entonces muchos de ellos no se fueron, se quedaron todavía ahí. Unos de ellos fueron los apóstoles porque ellos no eran de ahí, acuérdense que eran galileos. Entonces no eran exactamente ellos de ahí, se quedaron. Entonces tuvieron que vender cosas y estar unidos y bueno. Entonces ellos permanecieron ahí. Pero más adelantito miramos que vino la persecución. Y no fue solamente cuando el apóstol Pablo, ¿no? Ahí hubo más, ¿verdad? Anteriormente. Pero fue ahí donde, como dicen, ¿no? La gota que derramó el vaso. Que la muerte de Esteban. Y fue tanta la persecución que los creyentes tuvieron, vamos a decir, que ser esparcidos, ¿verdad? Se fueron para muchos lugares, hermanos. Entre ellos uno Felipe, que no es Felipe de los apóstoles, el otro Felipe, que era uno de los diáconos, él fue a Samaria. Y hermanos, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué le estoy diciendo eso? El evangelio se empezó a ser esparcido por diferentes lugares. Empezó a correr la palabra, no se quedó nomás allí, en ese círculo pequeño. Pero ¿por qué permitiría Dios eso? Algunos lo dicen de alguna manera o de otra manera, pero una de las cosas era que la iglesia primitiva, pues ellos en ese momento no tenían espíritu misionero. O sea, ellos se habían quedado en un círculo. Hasta cierto punto uno puede decir, está bien, estaban siendo enseñados por el apóstol Pedro, por los apóstoles, dice en Hechos capítulo 2, 43, 42 y eso, ahí en ese capítulo habla de que ellos permanecían y perseveraban en la doctrina y en las enseñanzas de los apóstoles, eran lo que enseñaban. Entonces en sí la gente estaba siendo edificada, apenas estaba siendo enseñada, pero tenía que salir a evangelizar, tenía que ganar las almas, que fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Ese fue el mandato para todos. Entonces vino la persecución y se empezaron a ser esparcidos y donde quiera empezó a ser conocido el evangelio, ya no nomás en los lugares de judíos, en los gentiles, y bueno, se empezó a esparcir el evangelio. Entonces ya Pablo, ya miramos en el libro de los Hechos, el capítulo donde dice que él se convirtió, ¿verdad? Para no equivocarnos. En el capítulo 9 dice que él se convirtió y él fue llamado por el Señor. Bueno, la meta es hacer un breve resumen, hermanos. Cómo fue creciendo, cómo se fue esparciendo el evangelio. Bueno, entonces Pablo quería llegar a Roma. Eso lo miramos también la semana pasada. Entonces él les mandó este tratado teológico, el libro a los romanos, la epístola a los romanos, se las envió a los hermanos en Roma. Pero después, hermanos, él estaba en cadenas y bueno, llegó finalmente a Roma, etc. Total que los años fueron pasando y nos encontramos en el año 64 después de Cristo, donde muere Pedro. No muere, lo crucifican. Le voy a poner así. Lo crucifican. En el año 67, según la historia de tradición, murió decapitado. A él le cortaron la cabeza.
El último que murió fue como por el año 100, que fue el apóstol Juan. Uno de los primeros fue Jacobo, eso, que era hermano de Jesucristo, que se convirtió y después llegó a ser el de Antioquía, el que estaba al frente, etc. Bueno, prosigamos, que si no voy para atrás. Entonces, aquí como por el año 100, se cree que murió Juan. Pero hermanos, aquí mire, cuando murió Pedro y cuando murió Pablo, aquí había una gran... hermanos, eso es lo que se iba a decir. Cuando se lee en el libro de los Hechos que había persecución, déjenme decirle que según lo que yo leo en la historia, eso soy yo, no lo leí yo, veo, hermanos, que era algo tan pequeñito para toda la persecución que iban a tener la iglesia. Porque tuvieron una persecución tan tremenda como por 200 años. Hubo una tremendísima persecución. Los primeros que empezaron a morir ahí, Pedro, Pablo y ellos, pero muchos hermanos, muchos murieron. Y era una persecución tan terrible, mire que como en Roma, como se empezó a esparcir tanto, y Roma era una ciudad, pues ya lo miramos, ¿verdad? Cosmopolita, una metrópoli, una ciudad muy grande, y pues todos iban a dar a Roma, etc. Entonces los emperadores, entonces también creció la iglesia en Roma, que formaba parte de la mayoría de gentiles. Entonces en todo este tiempo aquí, pues había emperadores. Entonces, pero había un emperador que se llamaba Nerón. Ese fue el peor de todos, hermanos, porque había emperadores y emperadores que eran, según buenos, diríamos, para hacer cosas buenas y todo eso, eran los que atacaban a los cristianos. Y uno diría, o la gente pensará, pero ¿por qué tanta persecución hacia los cristianos? Gente buena, gente que no se mete con nadie, gente que no da problemas. Sí, hermanos, pero fíjese que el paganismo estaba terrible. Y Roma era un lugar, pero terrible con eso del paganismo. Acuérdense que apenas estaba entrando el evangelio, estamos hablando acá después de Cristo. Y bueno, entonces ahí había dioses de todo, ¿no? ¿Cuál era una de las razones? Una de las razones es que para el comercio y para que aquellos que venían y emigraban a Roma, esas ciudades ahí, pues hermanos, se sintieran contentos y bueno, a gusto, y se sintieran muy en casa. Entonces les ponían templos de sus dioses. Y ya sabían que tal comercio se estaba levantando y que el grupo fulano se venía y cuál es su Dios. Entonces le levantaban un templo. Mire cómo va la historia, hermanos. Y oímos muchas cosas erróneas, y cuando nosotros no sabemos todo eso, decimos, pues sí, a la gente la tienen toda enredada, y después dicen, no, es que la religión más antigua, que bla, 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 que no sé cuánto, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que así era como el paganismo estaba, pero bien tremendo ahí, y como los cristianos no admitían que Cristo estuviera entre un montón de dioses. Entonces les quisieron levantar una estatua por allí, en un panteón X, un lugar, ¿verdad?, donde tenían otros dioses, ¿verdad?, con D pequeña, y los cristianos lentos se levantaron, ¿verdad? Dijeron, no, ¿cómo van a tener una estatua de nosotros? No queremos a nuestro Dios entre todos sus dioses, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, detalles que hacían que no los quisieran los emperadores. Hacían una estatua del emperador y tenían que sacrificar, encender incienso, arrodillarse, demostrarle pleitesía y todo eso. Entonces los cristianos no lo querían hacer. Y todo eso les traía que los odiaran. Entonces empezaron a ser perseguidos, pero cuando se levantó el emperador Nerón, fue fiero, hermanos. Pero qué tremendo, porque en los jardines donde dice que él puso antorchas así, ¿verdad? No eran antorchas vivientes, no eran cristianos que los estaban quemando. Y él pasaba con su carruaje, ¿verdad?